Bueno, yo creo que todos nos hemos sorprendido un poco, ¿no? Cuando empezamos a ver mensajes en redes de, oye, que ha caído no sé cuántas líneas del frente, que han conquistado no sé cuántas ciudades, y de repente al día siguiente que al Assad solo le queda Damasco, ¿no? Y dices, pues ahí ya dices, uy, pues sí que parece empieza a estar un poco claro que va a caer, ¿no? A mí me gustaría primero que empezásemos con qué ha pasado, cómo hemos llegado a este punto. Ujú. Bueno, pues lo primero es que la guerra lleva más de una década. Entonces, como estaba ahora las cosas, puede parecer que sale de la nada, pero el país ya estaba fragmentado y el control territorial estaba repartido en distintos grupos, porque es como quedó cuando las hostilidades no se pararon, pero bueno, quedaron congeladas de alguna manera, ¿no? En algún estadio menor, con crisis puntuales muy graves, 2020, 2019, pero en general la guerra ya llevaba más de una década en la que el gobierno de Bashar al-Assad había logrado resistir, pero ahora hemos visto que ha sido un poco más gracias a sus aliados, que eran Rusia, Irán, Hezbollah, y que ninguno de los tres está hoy en las mismas condiciones en las que lo estaba, ni tampoco tienen la misma relación ya con Assad. Entonces hemos visto que él solo, su ejército, no ha ofrecido tanta resistencia ante los grupos que ya tenían cierto control territorial, que hay muchísimos, pero por dejarlo un poco resumido, pues teníamos la zona del norte, sobre todo bajo control de esos rebeldes de distintas adscripciones de las que se habla. Pues primero, yo que sé, los que han ganado ahora, los de HTS, que es Hayat Tahrir al-Sham, un grupo así como muy raro, ¿no? Pero que no nos sonará, pero igual nos suena más Al-Qaeda o Estado Islámico, que es de donde viene este grupo, aunque ahora pues va aparte y reniega de alguna manera, estaban en la provincia de Idlib, que es desde donde han partido hacia Alepo, que es la segunda ciudad más importante de Siria, y después toda la carretera hacia Damasco, que es la primera ciudad más importante de Siria. Así que bueno, es un poco el grupo que es protagonista, pero hay otros más, ¿no? Incluyendo kurdos, árabes, etcétera. Vale, muy bien. Y esto es un poco, ¿no? lo que tenemos en estos momentos. Exactamente el control territorial, yo por ejemplo he visto mapas, ¿no? de la zona y eso, cómo estaba dividido, ¿no? entre HTS, cómo otra parte pues estaban los kurdos y esto, ¿cómo afecta el equilibrio territorial? Porque creo que aquí sería interesante hablar de Siria, ¿no? como miembro del eje de la resistencia y cómo afecta al mundo multipolar todo esto. Y además a quién favorece el tema. Porque claro, los actores internacionales más favorecidos, bajo mi punto de vista, ¿no? Son claramente Estados Unidos e Israel, particularmente Israel, también Turquía, ¿no? Y luego, por otro lado, parece que el mundo multipolar, del que tanto hablamos, se encuentra pues poco reactivo, ¿no? A estas cosas. Alguna gente, por ejemplo, bueno, vamos a dejarlo ahí. Luego sigo, luego sigo. Sí, ¿no? Porque al final es que me estás preguntando por todos los países prácticamente del mundo, porque es muy complicado. Al final Siria ha estado intervenida por muchos actores y hay mucha gente que tiene intereses. Se Claro. compara mucho con Libia, con Irak, con Afganistán. Cada escenario es distinto, pero es verdad que este concretamente es más complicado porque hay muchísima gente con las manos en Siria. Y entre los que has dicho, yo te diría que el más beneficiado de todos me parece Turquía, no tanto los otros, porque ahora lo explicaré. Es verdad que Vale. Estados Unidos, Occidente, Israel, mucha gente se había enfocado en acabar con Bashar al-Assad como principal objetivo y que debía haber una campaña de propaganda tremenda en la prensa occidental para justificar intervenciones y que el derrocamiento es bueno, ¿no? Que es un poco lo que nos ha llegado a las casas. Pero creo que ahora mismo es Turquía la que más gana porque el nuevo gobierno va a ser islamista. Islamista es una corriente que se ha reforzado durante esta última década, sobre todo gracias al gobierno de Erdogan en Turquía, y porque varios de los grupos rebeldes o han contado con apoyo tácito de Turquía, como HTS, o directamente son pues casi una extensión de Turquía
como el Ejército Nacional Sirio, que de este no hemos hablado porque es otro grupo más que había, concretamente en la región de Afrin, un poquito más al norte de Idlib, pero igualmente lo que es frontera con Turquía era principalmente el Ejército Nacional Sirio. Así que entre HTS y el SNA, los dos grupos, tenía varias bazas Turquía con las que presionar en Siria. Y de hecho, durante este último año se ha estado planteando negociar directamente con Assad entre Turquía y Siria para llegar a alguna normalización, que estos grupos dejaran de, bueno, pues de ocupar el territorio del norte, y como no se llegó a ningún acuerdo, pues se les ha seguido dando apoyo. Así que el objetivo de Turquía, que es prácticamente evitar que los kurdos puedan tener un estado, todavía no se ha terminado de cumplir. Yo no descarto que esto siga o que se intente negociar que los kurdos tengan que retirar más aún su presencia hacia el este. Pero a priori ya han conseguido hacerse con Damasco. Y aunque hay disputas entre los dos grupos, no van de la mano. Uno viene más de una corriente yihadista tradicionalmente vinculada a Al-Qaeda y otra mucho más vinculada a Turquía, pues ha habido disputas, pero ahora mismo se supone que pretenden organizar la transición juntos. Vamos a ver en qué queda. Yo por eso pienso que Turquía es el que más gana. Cosa que a Israel, por cierto, aunque le interesara esto que mencionábamos de la caída de Assad, no le hace gracia tener un gobierno islamista en su frontera, porque simpatiza con Hamas. Y de hecho, os voy a contar así como en plan anécdota, cuando llegaron a Alepo, en algunos puntos, los del SNA, que eran los más pro-turcos, pusieron banderas turcas directamente. Y cuando llegaron los de HTS, las quitaron y pusieron banderas de la Siria con 3 estrellas o la bandera palestina, para que nos veamos un poco cómo está la cosa de turbulenta estos años. Entonces también por eso Israel está interviniendo, porque ellos quieren tener voz y voto en lo que ocurra con el nuevo régimen en Siria. Quieren marcar la línea de, vale, ha caído Assad, pero no vamos a tolerar un gobierno hostil en Damasco. Y esto pues quizá durante estos últimos años Siria, al menos con Assad, se haya distanciado un poco de Irán y del eje de la resistencia. Seguían siendo socios, Siria seguía siendo clave para el tránsito, ¿no?, hacia Líbano, de los iraníes y de todos estos suministros para Hezbollah, y es una pérdida el no tener ya ese acceso, los iraníes, pero ya no eran tan cercanos y no se ha dado esa intervención armada como para defender a los sirios durante la guerra. Es algo que hemos visto, que nadie ha entrado, ¿no?, a defenderles. Y esto, pues mucha gente dice, no, es una derrota clara de Irán. Pero por lo que yo he visto, Bashar al-Assad desde hace un par de años, que fue readmitido en la Liga Árabe, ha mejorado sus relaciones con los países árabes, las monarquías como Emiratos Árabes a la cabeza, sobre todo Emiratos Árabes, y esto pues pudo tener algún condicionante de no estar tan cerca del eje de la resistencia, ni de Hezbollah, que ahora está un poco más tocada por la guerra con Israel, ni de Irán. Y esto pues le ha acercado más a Arabia Saudí y a otros países, y quizá pues eso pueda haber impedido la colaboración, no sabemos, pero bueno, tampoco salen muy bien a priori las relaciones con Irán o con los países árabes con los que estaba negociando, ¿no? Veremos a ver.